¿Cómo estás, Iglesia Fe en Acción? El Señor te bendice. Te habla nuevamente Darío Acevedo. Y hoy quiero que sigamos con un poquito más de la carta de los Romanos. Nos habíamos quedado en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a ver hasta acá. Y quiero ir a contarte y a que veamos una pequeña historia que se encuentra en el libro de Samuel. Está en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y habla sobre David y Natán. Y cuenta la palabra de que David había pecado con Betsabé. David había hecho matar a Urías para ocultar su pecado. Y Dios, Dios lo confronta a través del profeta Natán. Y va el profeta Natán y le dice a David: David, había un hombre que era pobre y tenía una sola corderita. Y había otro que era rico y tenía todo lo que él quería. Pero este hombre quiso esa corderita de este hombre pobre y la tomó y mató a esta persona. ¿Qué hay que hacer con esta persona? Y dice David: tiene que morir ya. Es un juicio de que si pecó, tiene que morir por lo que hizo. Y el profeta Natán le dice: David, vos sos esa persona, porque tomaste la única mujer que tenía Urías, Betsabé, y lo mataste a él y te quedaste con ella. Por ende, sos digno de muerte. Según la ley, eres digno de muerte. ¿Y qué nos habla esta historia? Nos pone en un espejo a nosotros de que nos volvemos unos moralistas, nos volvemos unos jueces de otros, siendo que hacemos lo mismo. David había hecho lo que la historia contaba. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es querer acallar esa conciencia y, y juzgamos al otro por lo que nosotros también hacemos mal. Pablo exhorta en este capítulo 2 de la carta de Romanos, a los judíos y les dice: ustedes, ¿sí? Quien quiera que fueran ustedes, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú. Le está hablando tanto a los judíos como a los griegos o a los gentiles. ¿Por qué? Porque todos somos inexcusables delante del Señor. Cuando estamos en presencia de Dios, somos inexcusables. No tenemos excusa alguna, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo empieza a hablarle a los judíos diciéndole: ustedes que tienen por sobrenombre el ser judíos. Y yo quisiera que cambiemos esa palabra judío, ¿no? Vamos a ponerlos hoy cristianos. Nosotros, ustedes, nosotros, que se dicen ser cristianos y que tienen la palabra de Dios y que juzgan a otros, sí, creyéndose de que por tener la palabra de Dios son más que los gentiles, les decía Pablo,
Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos ponemos a juzgar al otro, siendo de que estamos cometiendo el mismo pecado. Por eso dice ustedes que tienen el sobrenombre de judíos, se jactan de que tienen la ley, porque el Señor nos dio la ley a los judíos. Ustedes se jactan de que tienen la ley. Pero vos que enseñás que no hay que robar, ¿vos robás? Vos que enseñás que no hay que adulterar, ¿vos adulterás? Les decía Pablo. Qué manera de confrontarnos, ¿no? Porque a mí me puso un espejo también esta palabra. Porque estamos en esa igualdad de pecadores como para poder juzgar al otro. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y Cristo murió por los pecadores. O sea que murió por mí y murió por vos. Entonces, Pablo enseña acá y dice, ustedes que les encanta juzgar y creerse que son mayores que los demás, se pusieron en el espejo porque todos vamos a ser juzgados. Los que tienen la ley van a ser juzgados por la ley y los que no tienen la ley serán juzgados por sus razonamientos, porque es lo que Dios puso en nuestro interior, en nuestro ser, nuestro razonamiento. Por eso es que cuando vemos este capítulo, ¿sí?, los judíos y los griegos querían acallar su conciencia de que sabían de que estaban haciendo mal, haciendo buenas obras. Ellos querían tapar con buenas obras el resultado de lo que mal estaban haciendo. Sí, que el griego sabía de que estaba pecando porque su conciencia lo acusaba. Y el judío se condenaba porque tenía la ley. La ley había sido puesta para demostrar que el hombre es pecador y que necesita de Dios. Porque nadie pudo cumplir la ley, salvo uno, que fue el Señor Jesús, que vino a cumplir la ley, que no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Muchos, escuché muchas veces decir, no, porque el Señor abrogó la ley, porque la ley ya no está. No, el Señor cumplió la ley. Y fue la única persona en la faz de la tierra que la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la ley estaba puesta para demostrarnos a nosotros que somos pecadores. Y muchas veces nosotros, al tener la palabra, queremos juzgar al otro por lo que hace. Ah, vos te equivocaste en esto porque la palabra dice esto y esto, y vos te estás condenando por lo que estás haciendo. Quizás puede ser verdad. Quizás en nuestro deseo de querer ayudar al otro, lo estamos exponiendo ante la palabra, en su error, en su equivocación, pero no nos damos cuenta de que el espejo ese también me está mirando a mí. Y como dice Pablo en los versículos más adelante del capítulo 2, tú que enseñas y que predicas y que te crees maestro de niños, doctor, indoctor, que tú te crees que eres superior a los demás. Si vos estás predicando de que no hay que robar, vos robás, yo te pongo solamente ese ejemplo. Tu corazón dirá, ¿en qué estoy juzgando al otro y no? Si yo estoy enseñándole a otro a hacer tal cosa y yo a escondidas lo hago. Es un espejo que el Señor no nos pone delante para que podamos mirarnos y podamos reconocer de que necesitamos de esta justicia de Dios, una justicia inmerecida, una justificación que solamente en Cristo podemos tenerla. Pablo expuso
de todas las formas existentes el pecado de los judíos y los comparó con los gentiles y diciéndole, están en la misma posición. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual necesitamos de esa justicia necesitada, esa justificación de Cristo, para que podamos ser parte de una iglesia, la iglesia que el Señor vino a fundar. Necesitamos reconocernos que muchas veces juzgamos al otro, siendo que cometimos los mismos pecados, que cometimos los mismos errores. Oro, iglesia, para que este espejo que tenemos hoy por hoy delante nuestro, que es la palabra del Señor, nos ayude a ver nuestros errores antes que juzgar al otro. Porque el único que va a juzgarnos el día de mañana va a ser el Señor. Es el único que tiene la potestad y la autoridad para juzgarnos, porque todos somos pecadores. Desde el más grande hasta el más chico. Desde el que tiene el título más grande dentro de una denominación eclesiástica hasta al que recién empieza a congregarse, hasta el que nunca conoció a Cristo. Estamos en el mismo nivel de que todos somos pecadores, de que todos siempre pecamos, porque los judíos tenían la ley y con esa misma ley desagradaban al Señor. Y el Señor dijo, por causa de ustedes y de los actos que ustedes tienen, mi nombre es vituperado, porque tienen la ley y no la cumplen. Y cuando no la cumplen, se hacen herederos de una justicia, se hacen herederos de un juicio y de una condenación. Porque aunque no cumplas con un solo punto de esta ley, te hacías culpable de toda la ley. Es por eso que Pablo les habla tan crudamente a este remanente judío, y hoy nos habla a nosotros, ustedes que tienen el título de que son cristianos, ¿sí? Con la palabra que tienen, muchas veces deshonramos a Dios, muchas veces le damos la espalda al Señor. Es una palabra muy dura, es muy duro lo que habla Pablo, pero es tan necesario que podamos entender de que necesitamos de esa justicia de Dios, necesitamos de ese perdón, necesitamos poder reconocer nuestro corazón pecador, saber que estamos fallando. En alguna área de nuestras vidas siempre vamos a estar fallando, y en todo necesitamos del Señor, en todo necesitamos de su justicia, de su perdón. Oro, iglesia, para que esta palabra que es dura, que me es dura para mí, traiga consuelo y traiga vida a tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga obrando en tu vida, así como Dios trata conmigo cuando me pongo a estudiar esta palabra que es dura, pero sabemos de que abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo, y que tenemos una justificación de parte de Él, y que Él nos ha perdonado. Que el Señor te súper bendiga en todo.